Ahora sí, vamos entonces al mensaje de hoy, que espero en el Señor que le sea de mucho beneficio, como lo ha sido para mí hasta ahora, este pasaje, lo que hoy vamos a estar hablando. Cuando nosotros miramos la gente de las iglesias, la gente cristiana, uno de los pasajes más conocidos en los evangelios es sin lugar a dudas la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15. Aún entre personas que no conocen al Señor, aún en personas inconversas, gente que está por allí que no van ni siquiera a una iglesia, la historia de este joven que pidió su herencia antes de tiempo y que fue y se la gastó hasta llegar a la miseria, y que en cierto momento reaccionó y regresó a su casa y su padre lo recibió con los brazos abiertos e hizo una gran fiesta, ha tocado hasta las fibras más profundas del corazón de muchos seres humanos solamente conocer esta historia. Pero de la misma manera podemos decir de la historia que nosotros vamos a estar tocando hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Y la verdad es que hay una gran diferencia entre Lucas 7 y Lucas 15. Porque en Lucas capítulo 15 lo que nosotros vemos es una parábola. Mientras que en Lucas capítulo 7 nosotros nos encontramos con una historia de la vida real, con personajes reales, una historia que aconteció genuinamente cuando el Señor Jesucristo estaba desarrollando su ministerio aquí en esta tierra. Una historia donde hay personajes, y hay algunos personajes principales, y los dos personajes principales en esta historia son un hombre y una mujer, completamente diferentes entre sí, pero tienen un encuentro providencial y significativo con nuestro Señor Jesucristo. Y de esta historia yo espero que podamos aprender muchísimo de lo que Él quiere hablar a nosotros. Vamos a la palabra del Señor entonces, como decía en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Y vamos a estar leyendo del versículo 36 en adelante. Amén. Lucas capítulo 7 del versículo 36 en adelante. La verdad, hermanos, si usted, a la luz de este pasaje, al terminar el culto de hoy y la predicación de hoy, no siente pasión por Dios, no siente un gran anhelo de seguir adelante en medio de su vida cristiana, aún en medio de las situaciones difíciles, es porque usted está muerto. Va caminando a la condenación, no se ha dado cuenta y necesita venir a Cristo urgentemente, corriendo en arrepentimiento para que Él lo salve, porque todavía no es salvo. Desde aquí es para que usted tenga una visión adecuada y pueda apreciar lo que el Señor quiere hablar a través de su palabra. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él damos toda la gloria, y como iglesia todos decimos amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón,
una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelve a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, delante de tu presencia estamos y venimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo en esta mañana, porque queremos que nos atiendas, Señor, que tu presencia que está en este lugar se derrame sobre todos nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu obre de una manera gloriosa y poderosa en nuestras vidas a través de esta tu santa palabra. Que nos des sabiduría, discernimiento para poder recibir y entender la verdad de tu palabra que ha de ser expuesta hoy. Te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos y oídos espirituales y nos lleves, Señor, por medio de esta historia, de una manera gloriosa, a conocerte más, a conocer tu amor, tu misericordia, tu fidelidad y el estado de nuestra alma. Pero que sobre todo este pasaje, este mensaje, nos motive a estar apasionados por ti, a vivir cada día para tu gloria y a ser verdaderamente un reflejo tuyo delante de los que no te conocen. Señor, llénanos más de tu gloria, de tu gracia, de tu favor, que el gozo sobreabunde en nuestras vidas, que seamos cristianos transparentes, que seamos cristianos genuinos, que verdaderamente nos deleitemos en ti, en tu presencia, a causa de tu obra en la cruz del Calvario a nuestro favor. Por favor, hoy atiende nuestros ruegos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Padre. Y asimismo te suplicamos que reprendas toda obra que el diablo quiera traer para distraernos, para alejarnos de lo que tú quieres hablar. Te ruego, Señor, por los niños que están en este lugar, para que ellos puedan atender lo que tú quieres hablar, que ellos entiendan que este mensaje es para ellos, que este mensaje es para que ellos también escuchen tu voz, para que también tengan su fe y confianza y esperanza puesta únicamente en ti, que ellos puedan percibir lo que tú quieres hablar a ellos. Que todo lo que quiera hacer el enemigo de nuestras almas, para que los niños en este lugar no te atiendan, lo reprendas, Señor, y que traigas a cada uno de los niños y las niñas que hay en este lugar su atención para poder oír tu voz a través de tu palabra, y que nosotros, toda la iglesia, tengamos temor reverente para escucharte hablar. Por favor, Señor, sé tú, a través de tu Espíritu, por medio de esta palabra, convenciéndonos a cada uno de la realidad que en ella está, porque te lo pedimos, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Pueden tomar asiento. Hoy los niños van a estar aquí porque este mensaje es para ellos, y espero que presten mucha atención, porque vamos a estar interactuando durante todo el mensaje y llamando la atención de todos los niños para que atiendan a lo que el Señor quiere hablar. Recuerde, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Este pasaje sí que nos lo enseña. Los pensamientos.
Si ustedes y los niños que están aquí sentados están con desgano, con desánimo, con mala cara o con enojo, el Señor ya lo sabe. Y estoy seguro de que también ustedes podrían ser reprendidos. Porque todos aquí, aún los niños, debemos tener temor y reverencia delante del Señor. Amén. El mensaje que traemos para hoy lleva como título, y préstele mucha atención porque esto es lo que vale en todo lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas hoy. A quien mucho se le perdona, ama mucho. Si usted sabe, cree y entiende que el Señor le ha perdonado mucho, entonces usted debería amar mucho a aquel que lo ha perdonado. Y antes que nada quisiera hacer una pequeña aclaración. Este relato que nosotros estamos viendo aquí en Lucas capítulo 7 es parecido a las acciones que nosotros vemos en algo que nos enseñan los evangelios acerca del ungimiento del Señor Jesucristo por María de Betania, pero no es el mismo. No es el mismo. Y obviamente si nosotros miramos y reflexionamos, podemos ver que el relato de Lucas, aunque es parecido a este que acabamos de ver aquí, es distinto del ungimiento de María en Betania. Es diferente porque los relatos de los otros evangelios son en otra ciudad, con otros personajes y con otra enseñanza. Allí hay un anuncio de la muerte del Señor Jesucristo. Y ese hecho en los otros evangelios ocurre al final del ministerio del Señor Jesucristo, es obviamente. Y aquí en Lucas capítulo 7 nosotros entonces, como decía, nos encontramos con una historia de la vida real. Dos personajes principales, un hombre y una mujer, que tienen un encuentro providencial con el Señor Jesucristo, pero que son diferentes el uno con el otro. El primer personaje principal de esta historia lo vemos aquí y se llama Simón y es un fariseo. La cena, la reunión, se celebra en la casa justamente de Simón el fariseo. Esta historia ocurre en ese lugar. Y como nosotros podemos ver en las Escrituras, algo muy particular de los fariseos es que los fariseos eran sumamente religiosos, extraordinariamente moralistas y en muchos casos terriblemente hipócritas. Eso eran los fariseos. Ellos se apegaban exageradamente a las interpretaciones de los rabinos, lo que ellos hacían de la ley. Ellos eran aferrados plena y completamente a ellos, de tal manera que los llevaba incluso al fanatismo. Así eran los fariseos. Y Simón era uno de esos fariseos. Él era un hombre decente, moral, intachable, y como nosotros vamos a ver en esta historia, era un hombre hipercrítico, bastante. Y el segundo personaje principal de esta historia, bueno, de este otro personaje tenemos poca información. Prácticamente nada, porque lo único que se nos dice del segundo personaje es que es una mujer y que era pecadora. No se nos dice ni el nombre, no se nos especifica realmente cuál era el pecado o los pecados que ella tenía, pero dice de ella que era pecadora. Esa es toda la información que tenemos. Y lo que significa que ella sea pecadora en la cultura de la época es que probablemente esta mujer vivía una vida sumamente perdida, probablemente una vida inmoral. Es lo más probable según la cultura de ese tiempo. Entonces, así como Simón representaba lo mejor de la sociedad judía, esta mujer representaba lo peor de la sociedad judía. Ahí los dos contrastes. El hombre moralista representado como lo mejor, la mujer pecadora representada como lo peor. Pero a pesar de la diferencia tan común que nosotros vemos, tan marcadas, que nosotros vemos allí, los dos personajes tenían algo en común. ¿Y qué era lo que tenían en común? Que los dos estaban interesados en la persona del Señor Jesucristo. Así como nosotros aquí, así como cada uno de los niños que hay en este lugar debería estar interesados en el Señor Jesucristo.
cada uno de ustedes, niños, niñas, y nosotros deberíamos tener la misma inclinación de estos dos personajes, estar interesados en Jesús. Pero escuche, con la diferencia que el Señor nos quiere enseñar hoy. ¿De qué manera nosotros deberíamos estar interesados en la persona del Señor Jesucristo? Nos dice Lucas en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lo que el texto nos está diciendo aquí es que Simón, le rogó insistentemente a Jesús que por favor fuera a comer con él. Fue una insistencia, él le rogó a Jesús para que él lo acompañase y comiera con él. Parece que Simón sentía cierta curiosidad en conocer a Jesús. Él tenía esa curiosidad de todo lo que se conocía de Jesús y él quería saber quién era Jesús y quería conversar con él. Y en el caso de la mujer, era tanto su interés por el Señor Jesucristo que estuvo dispuesta a escoger, escuche, el lugar y el momento menos apropiado para su encuentro con Él. El lugar y el momento menos apropiado para ese encuentro. Porque escuche, esta era una mujer, dice, pecadora. Era una mujer de mala reputación. Era una mujer que todo el mundo sabía qué clase de vida llevaba. Ahora, esta mujer con ese estilo de vida estuvo completamente decidida, escuche, a ir a la casa de un fariseo. Entrar a su casa para encontrarse con Jesús. Y ella sabía que en esa casa no iba a ser bien recibida. Ella sabía que en esa casa iba a ser tratada con mucho menosprecio. Y aún así, eso no fue motivo para que ella dejara de ir a encontrarse con Jesús. No le importó. No le importó en lo absoluto qué fueran a decir de ella en la casa del fariseo, porque ella quería tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Mire, nosotros cuando venimos a la iglesia, a eso es que debemos venir, a un encuentro con Jesús. Pero ¿cuántas veces usted, por cosas insignificantes, deja de venir a tener ese encuentro con Cristo? Deja de congregarse, hace cualquier otra cosa, tiene cualquier otra excusa para no venir. Esta mujer aprovechó ese instante, aunque eso costara que fuera menospreciada en gran manera. No le importó, porque ella quería encontrarse con Jesús. No hubo nada que la detuviera. Para esta mujer, Jesús era más que una persona interesante. Era más que alguien que había venido a traer algún mensaje. Y de alguna manera esta mujer había llegado a entender que este hombre santo y puro llamado Jesús, infinitamente más santo y más puro que cualquiera de los fariseos que estaban reunidos en ese lugar en ese momento, ella sabía que este hombre puro y santo que estaba en la casa de Simón estaba completamente dispuesto a recibirla, que él estaba completamente dispuesto a perdonarla. Este hombre infinitamente santo era al mismo tiempo infinitamente compasivo y lleno de gracia, y ella lo sabía. Simón tenía la misma necesidad de Jesús que esta mujer, pero la diferencia es esta: esta mujer sabía qué necesidad tenía de Jesús, Simón no lo sabía. Simón no lo sabía. Y es por eso que los dos reaccionan de una manera tan distinta a la presencia de Jesús. Escucha, la presencia de nuestro Señor Jesucristo está
viva y latente para cada uno de nosotros, constante y continuamente. Él se encuentra en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Cuando venimos a la iglesia, su presencia está aquí. Él quiere hablar a nuestros corazones. Él quiere traer libertad a nuestras almas. Él quiere que lo conozcamos más. Pero con cuánto interés ustedes vienen a encontrarse con Él, porque ustedes quieren escucharlo hablar y quieren que Él haga una obra más en su corazón. ¿Cuántos de ustedes, niños que están aquí, por ejemplo, Melanie, con qué intención vino? ¿A qué vino? ¿Qué quería? Ay, era en la escuelita. Ay, me tocó quedarme en el salón. Él quiere hablarnos a todos por igual, pero quiere que todos tengamos ese encuentro por igual. Que ni los niños ni ustedes escuchen lo que el pastor quiere decir, sino que atiendan lo que el Señor quiso venir a decir hoy. Esta mujer tenía un interés particular. Ella quería encontrarse con el Señor Jesucristo porque ella sabía que lo necesitaba. ¿Cuántos de ustedes, incluyendo los niños, saben que necesitan a Cristo hoy domingo? No mañana, porque no hemos despertado. Hoy domingo, no ayer, porque ya pasó. Hoy domingo que estamos aquí, necesitamos a Jesús, necesitamos de sus palabras, necesitamos de su ayuda y de su guía, porque hay un enemigo que nos quiere derribar a diario. Y hoy estamos los que estamos y somos los que somos, los que quiso que estuviéramos hoy. Y muchos probablemente en desobediencia no quisieron venir. Pero gloria a Dios por lo que sí estamos aquí. Que quiso hablar a nuestras vidas. Esta mujer sabía que necesitaba urgentemente de Cristo Jesús, pero Simón el fariseo no sabía de esa necesidad, y por eso la reacción de ellos fue completamente diferente delante de la presencia de Jesús. Dice nuevamente el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Primero, recuerde la época. No estamos hablando de un pasaje y una historia que pasó en el año 2023. Entonces, obviamente usted no puede pensar en Jesús con el fariseo y los que estaban allí sentados en un comedor como el que usted y yo podemos tener en la casa. No era así. En aquella época era muy diferente. Era un mesón que estaba casi a bordo del piso, y todos los que llegaban, entraban a la casa, se sentaban. De hecho, en algunos lugares había un cojín en el cual se recostaban, los pies quedaban hacia atrás y con la otra mano comían. Por eso fue que esta mujer llegó por detrás de Jesús. Esa es la escena. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué esta mujer se comportó de esta manera tan extraña? ¿Acaso la reacción de esta mujer era porque tenía algún problema en su mente o estaba desquiciada? ¿O tenía acaso algún problema psicológico que la llevara a actuar de esta manera? Pero yo estoy seguro que usted y yo hoy decimos que no, porque conocemos el texto. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros, estando allí, en ese momento y en ese lugar, hubiéramos pensado, esta mujer está loca? Yo vergonzosamente creo que hubiera dicho, se le corrió el techo. Es muy probable que nosotros hubiésemos pensado así de esta mujer si hubiéramos estado allí. Ahora, a los ojos del Señor Jesucristo, la reacción de esta mujer era
completamente apropiada. Para a esos que les gusta estar subiendo selfies y cosas en el Facebook, que les fascinan que les hagan así. Bueno, para Jesús esta acción fue bien. Fue algo bueno, apropiada. Si tomamos en cuenta la visión que ella tenía especialmente de ella misma y la visión que ella tenía del Señor Jesucristo, lo que ella pensaba de Él. Por eso, para Jesús fue una acción completamente apropiada. Por lo que ella pensaba de ella misma y de lo que ella pensaba acerca de Jesús. Escuche, ella había venido a la casa de Simón con un costoso frasco de perfume. No cualquier cosa. Un perfume de alabastro, costoso. ¿Dispuesta a qué? A manifestar de una manera clara su devoción por Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Con qué vino usted hoy para mostrarle su verdadera devoción a Jesús? Si yo le preguntara en esta mañana a Laura, o le preguntara a Luciana, o le preguntara a Melanie, o le preguntara a cualquiera de ustedes, a la hermana Sol, a la hermana Claudia, ¿qué trajo usted hoy de mucho valor para presentárselo al Señor? ¿Usted qué me diría? ¿Qué le trajo usted hoy al Señor? Esta mujer se presentó con un perfume costoso para ungir al Señor. ¿Usted qué trajo hoy para el Señor que sea de mucho valor y que usted dice, esto es de mucho valor para el Señor? ¿Qué me diría Dulce María? ¿Qué le trajo hoy al Señor que sería de valor para Él? No, él no es Dulce María, usted es Dulce María. ¿Qué le trajo usted hoy al Señor que sea de mucho valor? ¿Qué se le ocurre? Luciana, ¿qué dice? ¿Qué le trajo al Señor hoy de que sea de mucho valor para el Señor? Laura, ¿usted qué dice? ¿Qué le trajiste hoy al Señor que sea de mucho valor, que crees que es de valor para Él? Es correcto. No hay nada mejor que usted pueda traer delante de Dios en un culto de adoración que un corazón dispuesto para Él. Escucha, un corazón dispuesto para el Señor tiene más valor que el perfume que esta mujer trajo a los pies de Jesús. Pero necesitamos genuinamente todos nosotros venir con ese corazón dispuesto para Él, con un corazón genuino que vibra, que se apasiona, no que viene religiosamente a sentarse en una silla, sino que desde anoche o esta mañana digo, oh Señor, voy al culto, quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón, Señor, tal como está, porque sé que puedes hacer algo en Él. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que nuestro Salvador quiere de cada uno de nosotros. Cada que usted y yo nos reunimos, cada vez que usted y yo oramos, cada vez que usted y yo vamos a su palabra, un corazón dispuesto para Él. Eso anhela el Señor. Para las mujeres judías, el perfume era sumamente importante. Escuche, era sumamente importante, tanto así que algunos rabinos exigían que el sábado, que era el día de reposo, las mujeres no se perfumaran. Porque era el día de la adoración. Imagínense, para las mujeres el perfume era algo así como el ídolo de ellas. Sin perfume no me voy aquí. Y por eso era que algunos rabinos prohibían que las mujeres se perfumaran el día de reposo. Porque era sumamente importante. Era más así. Usted no ha visto la gente que dice, una comida sin carne no es comida para mí. ¿Y qué decimos de toda la gente que está en la calle y que es pobre y que no tiene con qué comprar carne? Que si quieren comer carne le tocan morderse la lengua a los dedos. Es así. Para ellas el perfume era sumamente importante. Sumamente importante. Pero esta mujer había decidido derramar no sobre la cabeza
sino sobre los pies de Jesús, su posesión más valiosa. Su posesión más valiosa. Pero en ese momento, cuando esta mujer entra, sus emociones la traicionaron. Y al estar en la presencia de Jesús, de repente esta mujer se vuelve un mar de lágrimas. Tal vez tuvo un quebrantamiento por gratitud o por un arrepentimiento. Al mismo tiempo pudo haber sido a la vez. Hasta el punto que ella comienza a empapar con lágrimas los pies del Señor Jesucristo. Con lágrimas. Esta mujer estaba en la presencia del Salvador y al verlo allí, al ver que Él no la rechazó en ese instante, su corazón se quebrantó. ¿Cuánto te quebrantas cada vez que estás en la presencia del Señor? ¿Qué tanto te quebrantas cuando oras y puedes ver la gracia infinita de tu Salvador que te sigue dando día tras día de vida? Que tienes tus hijos, que tienes tu esposo, que tienes tu esposa, que estás allí, que enfermo o no, ahí está la gracia de Dios. ¿Qué tanto se quebranta tu corazón y se goza y se derrama en quebrantamiento cada vez que estás en la presencia de tu Señor? Porque muchas veces nos convertimos en piedras que leen la Biblia y que cantan canciones. Porque muchas veces las canciones ni siquiera te quebrantan de tal manera que digas: yo estoy adorándote a ti, Señor, y cada palabra sale de mi interior. A veces pensamos que los únicos que tienen que adorar son los que se suben aquí. No, tanto los que se suben aquí como los que estamos allá debemos tener un corazón dispuesto para adorarle a Él por lo que Él ha hecho en nuestro favor. Pero ¿qué tanto te quebrantas delante de su presencia? ¿O solo lees la Biblia? ¿O solo escuchas predicaciones? Esta mujer tenía un corazón quebrantado delante de Cristo. Y delante de su presencia, todos nosotros deberíamos tener un corazón que se quebranta y que se humilla. Lo más probable es que esta mujer estaba consciente de lo mucho que ha pecado contra Dios. Seguramente. Ella está consciente de la manera tan grosera y tan terrible que ha quebrantado la ley de Dios. Pero de alguna manera ella había llegado a entender la gracia perdonadora de Jesús y estalló en llanto. Se derramó delante de Él. Y como no tiene una toalla, tomó sus cabellos para secar los pies de Jesús. La vemos allí. Yo creo, mis hermanas, que para ustedes el cabello es bastante importante. Yo me imagino que la mayoría de las mujeres cuidan su cabello de una manera impresionante. Yo he oído a las mujeres a veces cuando salen del salón de belleza o cuando se arreglan el cabello, se peinan y eso, y sienten que va a llover. De hecho, hablaba anoche que estábamos aquí y al salir, decía la hermana Sorley al salir: ¡ay, va a llover! Claro, yo la miré organizado su cabello y me acordaba justamente de esto que le estoy diciendo. Porque hay mujeres que a la hora de que ya se arreglan bien su cabello y van a salir a la calle y sienten que va a llover, es como si fuera a caer ácido muriático del suelo. ¡Ay, va a llover! Y colocan cara de tragedia. La hermana salió anoche y dijo: está lloviendo, y él mismo lista con el paraguas. No está lloviendo. Ah, bueno. Como si fuera a caer ácido muriático del cielo. Las mujeres son bastante cuidadosas, la mayoría, con su cabello. Yo le dije anoche a la hermana: mañana la voy a colocar a usted como ejemplo. Yo no me imagino a la hermana Sorley, a la hermana Laura, a la hermana Yuleini o a la hermana Jenny secándole los pies al esposo con el cabello. Porque las mujeres normalmente le dan un valor a sus
a su cabello. Pero esta mujer no tuvo reparo en tomar su cabello y convertirlo, escucha, en una toalla para secar los pies del Señor Jesucristo. No le importó en lo absoluto. En este relato nosotros podemos ver algo interesante. No sé si usted lo notó al leer el texto. Pastor, ¿qué cosa? Que esta mujer no ha dicho ni una sola palabra. No dijo nada. ¿Por qué? No era necesario. ¿Sabe por qué? Porque sus ojos, su cabello, su boca y su perfume se encargaron de decir todo lo que ella quería decir en ese momento. No necesito palabras. Muchas veces nosotros hablamos tanto y decimos tanto y decimos tanto y hablamos a Jesús y que no sé qué, y hablamos y hablamos y hablamos, pero a la hora de la realidad no hay sino palabras vacías, pero no hay un corazón que verdaderamente, sin necesidad de palabras, le muestra a su Salvador todo lo que su corazón tiene para entregarle a Él. A veces hablamos mucho, pero sentimos poco, porque no estamos viendo el estado de nuestra alma y la gloria de aquel que ha transformado lo que somos. Esta mujer tenía ese sentir y no necesitó decir una sola palabra, sino que sus acciones fueron suficientes para mostrar a los que había a su alrededor y a Jesús mismo lo que había en su corazón para Él. Esta mujer mostró que ella solo quería hacerle un homenaje de adoración a aquel que podría librarla de su esclavitud, a aquel que estaba dispuesto a recibirla y a concederle gratis y de pura gracia el acceso directo al reino de los cielos, a pesar de su pecado. Ella estaba segura de ello. Y obviamente, cuando Simón vio este cuadro, reaccionó. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y de qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lo que él está diciendo aquí es, dentro de su pensamiento, es obvio que si este fuera un profeta enviado por Dios, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora, y él hubiera reaccionado como nosotros los fariseos, obviamente. La hubiera rechazado, la hubiera menospreciado y la saca de este salón. Este no es ningún profeta de Dios. Es lo que está diciendo este hombre aquí. Pero si nos vamos a la realidad, el Señor Jesucristo conocía muy bien a Zaqueo y a esta mujer también. Y Jesús, es verdad, él no era un fariseo, pero era mucho más que un profeta también. Mucho más que un profeta. Y él sabía y conocía muy bien a esta mujer y cuál era su estilo de vida. Y la conocía mucho mejor que Simón. Porque Simón conocía el exterior de esta mujer, su pecado y su estilo de vida. Jesús conocía su corazón y con qué intención estaba sentada a los pies de Jesús, llorando y derramando ese perfume. Escucha, Él sabe con qué intención viniste hoy. Él sabe con qué intención está Luciana sentada en esa silla prestando atención a la palabra del Señor. Él sabe cuál es la intención que Salomé tiene hoy sentada aquí en la iglesia escuchando al Señor. Él sabe cuál es la intención y el deseo del corazón de Samantha sentada en esa silla hoy día de culto. Él sabe, ¿usted a qué vino? Él conoce las intenciones de tu corazón. Él sabe que estás pensando sentado en esa silla. Él conoce hasta lo más íntimo de tu ser. Él sabe lo que está pasando aquí. Él sabe qué piensas aquí. Él sabe qué hiciste ayer. Él sabe qué hiciste hace 8 días. Él sabe qué vas a hacer mañana y nosotros no. Él te conoce tu pecado, conoce los malos que has hecho, tus malos pensamientos, tus malas actitudes, y conoce la realidad de lo que tu corazón quiere con Él. Él todo lo sabe. No hay nada que esté oculto delante de Él. Él
conocía a esta mujer mucho más que Simón. Pero también sabía lo que Simón estaba pensando. Completamente. O sea, Jesús conocía a la mujer, pero también conocía a Simón. Simón y el Señor Jesucristo vieron el mismo cuadro, pero con dos visiones diferentes, desde dos perspectivas diferentes. Y de ahí las palabras del Señor Jesucristo que vemos en el versículo 40 en adelante. Dice en el versículo 40, entonces respondiendo Jesús, y esto es bastante interesante porque Simón no preguntó nada, él se lo dijo a sí mismo en su interior. Simón no le preguntó nada a Jesús, y sin embargo el pasaje dice, entonces respondiendo Jesús, pero respondiéndole ¿a quién? Escucha, él supo lo que Simón estaba pensando. Por eso te decía, él sabe que estás pensando ahí donde estás. Él sabe que sientes ahí donde estás. Él te conoce más que cualquiera de los que hay al lado tuyo. Mucho más. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelve a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Yo quiero que note algo aquí. Cuando esta mujer estaba besando los pies de Jesús, no vaya a pensar que los pies de Jesús estaban blancos y resplandecientes e iluminados y casi transparentes. No. Los pies de Jesús estaban sucios como los de cualquiera de los hombres que estaban en ese salón. Porque Jesús usaba sandalias igual, caminaba por la misma calle, con el mismo polvo y la misma tierra se le pegaba a sus pies. Los pies de Jesús estaban sucios. Note que Jesús dijo, mire que el Señor le dijo, no me diste agua para los pies, tengo los pies sucios, Simón. Y ella vino a besar mis pies sucios. Nótelo. Y dice, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Un denario era lo que un israelita ganaba en un día de trabajo. Así que aquí tenemos a un deudor, a un hombre que le debe a un prestamista más o menos lo que él se ganaría en mes y medio de trabajo. Pero tenemos a otro hombre que le debe a este mismo prestamista lo que él más o menos se ganaría durante un año. Y aunque la deuda de este era mucho mayor, una deuda era mayor que la otra, hay algo que los unía a los dos. Ninguno de los dos tenía con qué pagar. Como quien dice, estamos con los bolsillos alrededor, las ollas boca abajo, no hay con qué pagar. Todos dos. Así que vemos al prestamista actuando de una manera impresionante. Decide perdonarle generosamente la deuda a los dos. Y ahora Cristo le hace una pregunta simple a Simón. Simón, ¿cuál de ellos
le amará más. Y dice que respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado, por lo cual te digo, de la mujer, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Esta mujer estaba consciente de la magnitud de su pecado. Ella sabía que su pecado en contra de Dios era exageradamente grande. Era un pecado incalculable. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el significado de esta parábola? ¿Cuál es el significado real de esta parábola? Porque hay algunos que enseñan y piensan que el Señor lo que está enseñando aquí es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de su vida y sus pecados han sido muy extremos, entonces al ser perdonado, su amor por Dios será mucho más grande que aquel que ha tenido un pecado más pequeño. O sea, que aquel que pecó poco, pues bueno, el perdón no es tan grande, pero ese que pecó mucho, el perdón es mucho. Entonces, el amor de aquel que era muy pecador debe ser mucho más grande porque le perdonaron mucho. El amor que ese pecador que pecó mucho debe ser mayor para el Señor porque el Señor le perdonó mucho. Pero aquel que le perdonó un poco, ese va a amar poco al Señor. Hay muchos que enseñan eso de esta manera. Por ejemplo, si yo miro mi estilo de vida anterior sin Cristo, entonces era un hombre perverso que decidió ser enemigo de Dios y que hizo infinidad de cosas aterradoras, directas en contra de Dios. Y si comparamos mi estilo de vida sin Cristo con el estilo de vida de la hermana Sorley, por ejemplo, que nunca ha vivido lo que yo viví, que nunca hizo lo que yo hice, y que ella, siendo pecadora, jamás ni se le pasó por la mente todas las perversidades que yo hice, entonces pudiéramos decir que el perdón que Dios me dio a mí fue más grande que el perdón que le dio a ella. Entonces yo amo más al Señor que ella, porque a ella le perdonó poco y a mí me perdonó mucho. Eso es lo que muchos enseñan de ese pasaje. Eso dice. La pregunta es, ¿esto es lo que enseña esta parábola? ¿Es a eso a lo que se refiere esta parábola? Ténganse del pelo. Jenny, ¿por qué no? ¿Qué es lo que enseña entonces? Hermana Sorley, ¿qué enseña esta parábola? A pesar de que, digamos, pongamos que ella tenía más pecados, ella reconocía su triste condición, porque ella necesitaba del Señor. Entonces fue a rendirse a sus pies, a suplicarle al Señor misericordia. André, ¿qué significa esa parábola? Sara, ayúdale a André. Pastor, pues, lo que significa es que no trata de que una persona porque pecó más que otra tiene más perdón de Dios o no, porque como Dios es santo, cualquier pecado para Él es algo abominable. Sino se trata de el reconocer y estar consciente de que mis pecados son directos en contra de Dios, no por el hombre, pero son directamente en contra de Dios, y el reconocerme a mí misma como pecadora es lo que enseña este pasaje, ser consciente de que no soy digna de que Dios me perdone, sea lo que sea que haya hecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Oh, que estoy preguntando por pareja. Escuche esto. La verdad es que no es porque nuestro pecado era muy grande, no es porque nuestro pecado es muy grande o era muy grande, que el perdón de Dios es más grande que el de aquel
que no pecó tanto. Sino que todo depende de qué tan conscientes estamos nosotros de cuán grande era nuestro pecado. Y entonces así será nuestro amor. Dependiendo de qué tan consciente soy de la grandeza, magnitud de mi pecado y que se me ha perdonado, de ese mismo modo yo voy a amar a Dios. Dependiendo de mi conciencia, de qué tanto yo creo, porque hay gente que dice, sí, yo era muy pecador, y hasta ahí llegan. Dependiendo de qué tan consciente soy de cuán grande, abundante era mi pecado, entonces, cuando yo soy consciente de eso, voy de la misma manera, en la misma magnitud, a amar a Dios. O sea, si amas poco al Señor, es porque consideras que lo que Él te perdonó fue nada. No estás consciente de cuán grande era tu pecado, de eso está. Una vez leí un artículo sobre este pasaje y escuche lo que decía. Dice, a quien poco se le perdona, poco ama. Escucha, dice, esta pequeña oración nos revela una enorme verdad. Nosotros amaremos a Dios al grado que reconozcamos la magnitud de nuestros pecados y la inmensidad de la gracia de Dios para con nosotros. Quien siente que se le ha perdonado poco, como Simón, muestra poco amor, como Simón. Pero aquel que siente que se le ha perdonado mucho, como la mujer pecadora, entonces mostrará mucho amor, como la mujer pecadora. ¿Se entiende? Escucha, si Luciana, que está aquí, todavía es niña, si Samantha, que está aquí y todavía es niña, dijesen, yo no amo tanto al Señor, yo prefiero quedarme en la casa viendo televisión. Obviamente ellas no saben la magnitud de su pecado delante de Dios. No lo conocen. ¿Sí? Pero si la hermana Estelia, que está aquí, no muestra esa pasión por Dios, ese amor por Dios, ese fervor por Dios, es porque ella no entiende cuán grande ha sido el perdón que recibió, porque su pecado era exageradamente grande. Entonces, cuando usted y yo somos conscientes de nuestro pecado, de la magnitud, de lo grande que era nuestro pecado y de la grande gracia, el amor grandísimo que Dios demostró por nosotros, si somos conscientes de eso, vamos a amar a Dios en gran manera. Es lo que dice. Es lo que dice. Mirando la parábola, recuerde que los dos deudores no tenían con qué pagar. Usted y yo tampoco. La diferencia entre el uno y el otro no era la cantidad, sino en la conciencia que cada uno de ellos tenía del problema frente al que estaban. Como quien dice, este hombre es severo, este hombre es duro y le debemos y no hay con qué pagar, ¿qué vamos a hacer aquí? Este hombre, mejor dicho, nos va a partir la cabeza. Este hombre nos va a esclavizar y nos va a quitar todo. Uy, no, ellos eran conscientes de que esa deuda ocasionaba un gran problema con aquel a quien le debían. Eso es lo que usted y yo necesitamos entender. Escucha, nuestro pecado, nuestra deuda con la ley de Dios era inmensa, tanto así que merecíamos el infierno. Merecíamos el infierno, la condenación eterna. Pero este hombre perdonó la deuda a sus deudores, así como Dios por medio de Cristo ha perdonado la nuestra, que era inmensamente grande. Eso es lo que pasa con el hombre en su pecado. A final de cuentas, o estamos plenamente perdidos o estamos plenamente perdonados. Escucha, delante del Señor no hay puntos intermedios. Delante del Señor no hay puntos intermedios. Yo creo que hasta los niños van a entender esto que voy a decir. No hay puntos intermedios. Aquí nadie es medio perdonado. No. Aquí no hay nadie medio convertido.
¿Saben por qué? Porque aquí nadie va a heredar un medio cielo. Ni un medio perdón. O estás completamente perdido o estás absoluta y plenamente salvo delante de la presencia de Dios. Así es. Ya una pregunta. Bueno, vamos a ver cómo están los niños en preguntas hoy. David, es que como casi nunca estaban conmigo aquí, hay que aprovecharlos hoy. ¿A quién estaba evangelizando Jesús en esta historia? ¿A Simón o a la mujer? Luciana, ¿a quién estaba evangelizando Jesús en esta historia? Dulce María, ¿a quién estaba evangelizando Jesús en esta historia? ¿A Simón o a la mujer? Bueno, mejor dicho, de esta manera. ¿Cuál de estos dos personajes estaba más necesitado de que se le predicara el evangelio? David. ¿Simón o la mujer? ¿Cuál de los dos necesitaba más el evangelio? ¿Simón o la mujer? ¿Ah? A ver, Luciana, ¿cuál de los dos necesitaba más a Jesús? Dulce. Laura, ¿cuál de los dos necesitaba más Jesús o la mujer? Perdón, Simón o la mujer. Sí, ya. Melanie, ¿cuál de los dos? Simón. Samantha, ¿cuál de los dos necesitaba más el evangelio? ¿Simón o la mujer? Bien. Vamos a ver qué pasa. Aunque no podemos ver a simple vista en este pasaje la condición espiritual de Simón, era 1000 veces peor la vida y la condición espiritual de Simón que la de la mujer. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Era una mujer pecadora y este era un hombre, un fariseo, maestro de la ley, conocedor de las escrituras. Pero estaba mucho peor que la mujer. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Luciana, ¿por qué? ¿Por qué estaba peor la condición de Simón que la de la mujer? ¿Por qué? Sí, a mí, no, díganos a todos, que todos vamos a escuchar. Diga, suéltelo. Dulce, ¿por qué? ¿Por qué era peor la condición de Simón que la de la mujer? Laura, ¿por qué era peor la condición de Simón? Escuchen lo que Jesús le está diciendo aquí. Escuchen. Simón, esta mujer está en problemas con la ley de Dios. Y tú también. Ella tiene una deuda con la justicia de Dios. Y tú también. Ella no puede pagar su deuda. Simón, y tú tampoco. Pastor, ¿y entonces cómo así que la condición de Simón es peor? La gran diferencia entre ustedes, Simón, es la siguiente. ¿Cuál? Ella lo sabe y tú no. ¿Cuál era el problema? Ella sabía el pecado tan grande que había en ella y la necesidad del perdón que tenía. Simón no sabía ni la magnitud de su pecado y mucho menos mostraba interés en el perdón de Jesús. Es en el entendimiento de nuestra condición donde está la diferencia. Es ahí donde está la diferencia. Tengan cuidado, escuche. Terminado el culto, los niños a examen conmigo.
A ver qué aprendieron de este mensaje. Y las mujeres con mi esposa, tienen razón. Las mujeres grandes. Los hombres ya tienen su tarea. Escucha, Simón necesitaba experimentar la misma clase de quebrantamiento que esta mujer experimentó. Él necesitaba eso. Con todo y su moral, necesitaba quebrantarse. Y es por eso que él reaccionó de una manera tan distinta y que al final de la historia los dos cosecharon dos resultados diferentes. Versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: escucha, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hice la pregunta ahorita, ¿cierto? Hasta ese momento el Señor, ¿con quién estaba hablando? Con Simón. Pero ahora se vuelve hacia la mujer. Y hermanos, la verdad es que las palabras de Jesús en este momento deben haber sonado para esta mujer como una canción celestial y para su alma necesitada. Escuchen: tus pecados te son perdonados. No parte de tus pecados. No la mayoría de tus pecados. Todos, absolutamente todos tus pecados te son perdonados. Tu deuda ha sido saldada. Estás en cero. No debes nada en la justicia de Dios. No tienes pendiente. No hay un solo pendiente en la justicia de Dios. Como quien dice: mira, delante de Dios estás como si nunca hubieras quebrado un plato, como si nunca hubieras pecado, porque has venido en arrepentimiento y fe. Lo que le dice: ve en paz. Ella debe haber escuchado estas palabras melodiosas para su corazón. Ahora escucha, no porque ungió los pies de Jesús, no porque los regó con sus lágrimas, no porque secó sus pies con sus cabellos, ni siquiera por haber derramado ese perfume en los pies de Jesús, ni siquiera porque amó a Jesús, no. Por nada de eso fue que perdonó sus pecados. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? ¿Sabes por qué fue? Pues está bueno. Dulce, ¿por qué? Leví, ¿por qué? Si no fue por nada de lo que hizo, ¿fue por qué? Ayúdenme. ¿Por qué? Ay, ya se lee. Fue por la fe. Fue por su fe. Mira lo que Jesús le dice: tu obra que hiciste te salvó. Me lavaste los pies y por eso te salvé. Haz que el perfume era muy caro, y huelía tan bueno, por eso te salvé. Dice: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es la fe que depositamos en nuestro Salvador. Por increíble que parezca, todo lo que se necesita para recibir el perdón y la gracia de Dios en Cristo es venir a Él. No necesitan más. No necesitan más. Venir a Él, pero venir a Él conscientes de nuestra necesidad y creyendo que esa gracia está disponible para nosotros todo el tiempo, constantemente para nosotros. Alguien dijo una vez esto, escucha, que solo hay un obstáculo que impide que nosotros seamos recibidos por Cristo Jesús en sus brazos. Solo hay un obstáculo, uno solo, que impide que nosotros seamos recibidos por Cristo en sus brazos. ¿Saben cuál es el obstáculo? Dulce, ¿cuál? ¿Cuál es el único obstáculo que hay para que nosotros
Cristo nos reciba en sus brazos? Sí, uno solo, no hay más. Melanie, ¿cuál es ese obstáculo? No hay sino uno. ¿Cuál crees que es? ¿Qué dice Laura? Samantha, ¿cuál? Solo hay uno. No es su mamá, es usted. Claro. Luciana, ¿cuál? Levi. ¿Cuál? ¿Cuál es el único obstáculo para que Jesús no nos reciba en sus brazos? Yoandri. Nuestro pecado. Antonio. Dora. Alonso. Uno solo. Y el pecado que igual me empuja a que yo sea entre o lo rechazo. Laura. La otra Laura. Nuestro pecado. Marcela. Ana Estelia. Jonathan. Solo hay un obstáculo que impide que Cristo nos reciba en sus brazos. ¿Sabe cuál es? Que no vengamos a Él. Que no vengamos a Él. Es el único obstáculo. Porque cualquier cosa que nosotros tengamos, si venimos a Él, Cristo nos recibe. Él nos recibe, hermano. ¿Qué pasó con Simón? Lo único que este hombre decente y moralista recibió de Cristo en ese momento fue una severa amonestación. Y le voy a decir, si este hombre murió sin arrepentimiento, lo va a lamentar toda la vida. Eso va a agravar su miseria por toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque el Salvador del mundo estuvo sentado a la mesa con él en su casa, ofreciéndole su perdón, y él lo rechazó. Y él se va a acordar de eso si no se arrepintió en la eternidad. Usted se imagina a este hombre, solo medítelo. Si este hombre no se salvó, si no se arrepintió, y él está en este momento en un lugar de tormento, ¿cuánto será lo que este hombre piensa en ese momento, en esa cena, lo que esta mujer hizo, y cómo el Salvador estaba ahí con él, y él lo rechazó? Solo piénselo. ¿Qué podrá sentir una persona así? Y así pasa hoy. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo la palabra de Dios constantemente? Y Dios les habla, y el Evangelio viene, y Dios les habla, y Dios les enseña, y Dios les instruye, y Dios trae su palabra. Pero no creen que lo necesitan. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque su estilo de vida es el que muestra si usted verdaderamente cree que lo necesita o no. Cuando usted no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, cuando usted no se está acercando a Él conforme a la voluntad de Dios, cuando usted no está viviendo para Él conforme a la Escritura dice, es porque están diciéndole a Jesús sin palabras, no necesito ese perdón, porque sigues viviendo como el diablo creyendo que eres hijo de Dios. Y ese es el problema, hermano. Si no vienes arrepentido como esta mujer a Cristo, buscando su perdón, escucha, aquel que no le busque se va a lamentar por toda la eternidad y va a estar recordando todas las veces que por medio de la palabra Dios le habló, cada vez que se le habló, cada vez que se le dijo, cada vez que se le enseñó el Evangelio, va a estar durante toda la eternidad recordando, aquel día me habló y Dios me llamó y Él me mostró su gracia, su favor, su misericordia. Yo lo rechacé. ¿Usted sabe cuántas personas hoy están en un lugar de tormento, lejos de la presencia de Dios, lamentándose y diciendo, estuve en la iglesia, el Señor me hablaba a través del pastor, me hablaba a través del predicador, me evangelizaban, tenía la Biblia, por todas partes Dios me hablaba, y yo estaba en la iglesia y yo creía que era cristiano y ahora estoy aquí? Eso es una realidad que muchos de ustedes no creen. Pero un día va a pasar.
Si no te arrepientes legítimamente y no estás buscando vivir apasionadamente para Él, vas a lamentarlo por toda la eternidad si así partes de esta tierra. Eso es lo que está diciendo el Señor, es el llamado que Él le hizo. ¿Usted se imagina cuán duro puede ser, cuán doloroso puede ser una persona en la iglesia que canta aleluya, gloria a Dios, Cristo, yo te amo, ay Dios mío, y luego el Señor le diga, no te conozco? Eso debe ser terrible. Debe ser doloroso, el autoengaño es doloroso. Escucha, hoy en día, lo decía esta semana, hoy en día muchos viven como viven, porque como hacen lo que hacen, no caen muertos en la iglesia. Como Ananías y Zafira, tienen una falsa seguridad, están autoengañándose y no han entendido que piensan que son pero no son. Y un día, el día que el Señor o venga por la iglesia o nos llame a su presencia, el día de la muerte, se sabrá si entra o no entra, si era trigo o era cizaña. Pero usted sí sabe si eso no es, pero no lo reconoce como Simón. Porque no se evalúa a la luz de las Escrituras, sino a la luz de lo que usted cree que está bien, porque usted lo hace así. El problema de este fariseo es que él puso el evangelio de una manera invertida. Él piensa que el favor de Dios viene a nosotros por nuestra obediencia. ¿Y sabe qué? No es posible. No es posible. El favor de Dios no viene a nosotros por nuestra obediencia. Ahora, humanamente hablando, según para los hombres, si yo me porto bien, me va bien. Esa es la lógica del mundo, ¿no? Es que si usted hace las cosas bien, a usted le va a ir bien. Si usted se porta bien, a usted le va a ir bien. Así funciona el mundo. ¿Quiénes son las personas que mejor te tratan? A las que tratan bien. ¿O no? Esa es la lógica del mundo. Entonces, algunas veces nos imaginamos que Dios es como nosotros. Señor, si yo me porto bien, si yo voy al culto, si yo ofrendo, si yo adoro, si yo canto, si me tiene que ir bien. A veces pensamos así. Pero pensar así es como coger al hermano Albeiro, sentarme en la buceta, en la silla de atrás y decirle, mijo, maneje desde ahí. ¿Te imaginas? Es la buceta, bien largo que es ese carro. Lo sienten en la última banca y le digan, hermano, maneje la buceta desde ahí. Hermano, ¿es posible? No es posible. Si quieres que el carro avance, tienes que colocar al hermano Albeiro al frente del volante para que él conduzca el carro. Las cosas son como son, hermano. Así que no es por nuestro amor y obediencia que usted y yo somos aceptados por Dios. Es por haber sido perdonados, es por haber sido aceptados de pura gracia y gratuitamente que ahora usted y yo podemos amar a Dios, y si no lo puedes amar. Es de la única manera. Y amamos a Dios obedeciendo sus mandamientos. Y lo hacemos porque somos aceptados y perdonados. Entonces, cuando somos aceptados por Dios y perdonados en Cristo Jesús, podemos obedecer y le podemos amar. Es de la única manera. Es la gratitud por el favor recibido lo que nos mueve al amor y a la obediencia a Dios. Esa gratitud. Escucha, esta mujer amó mucho porque se le perdonó mucho, como dice el versículo 47. Otra versión de la Biblia lo dice de esta otra manera, escucha. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, y porque ella me demostró tanto amor. ¿Se da cuenta? Escucha, así. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Y por eso ella me demostró tanto amor. Así es. Escucha, fue por causa del perdón, el perdón que ella recibió,
fue lo que produjo en esta mujer ese amor tan grande hacia el Señor Jesucristo. O sea, el perdón que viene de parte de Dios viene a nosotros, y cuando viene ese perdón a nosotros primero, luego viene nuestra devoción a Él. Así funciona. Y este es un principio muy importante en la vida cristiana, bastante importante. Al que mucho se le perdona, amará mucho. Yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Usted cree que el Señor le perdona mucho o que le perdona mucho? Que meditar en esto, ¿no? ¿Qué tan abundante crees que fue el perdón de Dios para contigo? Escuche con mucha atención, escuche esto que le voy a decir. Algo no anda bien cuando una persona que dice ser cristiana le falta pasión por el Señor Jesús. Algo no anda bien. No anda bien. Ese que no tiene esa pasión por el Señor, algo no anda bien en él. Algo no está funcionando bien. Porque escucha, esa falta de devoción extrema y apasionada no tiene nada que ver con la personalidad. No tiene nada que ver con que esa es mi personalidad, esa es mi manera de ser. Es que yo soy así como apagadito, pastor. No tiene nada que ver. Tiene que ver es con nuestro entendimiento. Si logras entender la magnitud de tu pecado, la magnitud de tu perdón, vas a poder demostrar la magnitud de tu amor a Él. Solo así. En otras palabras, la comprensión del inmensurable amor de Dios manifestado en perdón, ese perdón que nos dio y que nos acepta, ese entendimiento es lo que nos va a conducir a nosotros a que le amemos y a que seamos apasionados por Él. Escucha, el combustible del fervor, aunque no todos lo manifestemos de la misma manera, ese combustible, y ahí está nuestra responsabilidad implícita, va a hacer que a pesar de que usted y yo no cantemos todos de la misma manera, que no todos reaccionemos de la misma manera, pero escucha, lo que sí va a hacer el entender ese perdón tan grande, lo que va a hacer ese combustible que va a encender nuestro fervor por Dios, debería hacer que nosotros seamos conducidos a amar a Dios con mayor pasión cada día, con mayor pasión y con mayor amor para Dios. Si logramos entender la magnitud de nuestro pecado, la magnitud de su perdón, nuestro amor aumentará apasionadamente hacia Él. Así es. Así es. Por eso la reacción de esta mujer fue como fue. Ahora, usted puede mirar la reacción de esta mujer, solo imagínese. Mire todo lo que esta mujer hizo, lo que ella sacrificó, todo su esfuerzo. ¿Quiere que saber algo? La pasión suya y mía debería ser mucho mayor que la de esta mujer. Nuestra manifestación de amor hacia nuestro Dios debería ser mayor que esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer no tiene la revelación que usted y yo tenemos hoy. Porque Cristo no había muerto en la cruz. Porque ella no tenía el entendimiento claro que usted y yo sí tenemos hoy. Nuestro amor y nuestra pasión por Dios, nuestra fe y nuestra obediencia debería ser mayor. Porque ya tenemos toda la revelación de Dios en la Escritura. Cristo murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar, Él vivió una vida perfecta, Él vivió en obediencia perfecta, la obediencia que usted y yo necesitamos vivir, y Él mismo fue a la cruz del Calvario y se sacrificó en nuestro lugar. Ella no tenía ese entendimiento, usted y yo sí hoy. Por eso nuestra pasión por Dios debería ser mucho mejor, mucho mayor. Porque Cristo lo hizo por nosotros. Escucha, si eres cristiano, no te quedes sin hacer nada cuando te des cuenta que hay frialdad en tu corazón hacia el Señor. No te quedes sin hacer nada. No te quedes sentado ahí. Ay, si es que yo no quiero nada con Dios. Ay, si es que yo sé que yo no estoy amando al Señor como debería. Ay, no, es que yo sé que es que a mí me falta mucho. No te quedes solo pensando en eso y no te quedes sin hacer nada.
No te quedes así. Pastor, ¿y entonces qué hago? Predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Predícate la palabra del evangelio de Jesucristo, que Cristo, siendo Dios, dejó su trono, vino a esta tierra, vivió en obediencia, predicó el evangelio, enseguida su cuerpo fue azotado, fue a la cruz y clavado en ella, puso tus pecados y mis pecados sobre sí mismo, murió para que nosotros no muriéramos, recibió la ira del Padre para que no la recibiéramos, y entonces eso tiene que ser el combustible para que te levantes, para que digas: Cristo vive, mi Redentor vive, yo quiero vivir para Él, yo quiero darle a Él, yo quiero darle a Él, yo solo quiero vivir para mi Cristo, porque Él murió por mí y resucitó para darme vida. Eso tiene que ser nuestro combustible constante y continuo. Escucha, solamente haz un contraste entre el amor de Dios con la negrura de tu pecado y vas a verlo. Hazlo todos los días, constantemente, hasta que tu corazón se vuelva a encender, que las brasas, que el fuego del amor por Dios se encienda nuevamente y puedas vivir para la gloria de Él, y que estés lleno de amor para Él constantemente. Pastor Lloyd Jones decía: nuestro pecado no nos deja percibir nuestro pecado. Nuestro pecado no nos deja percibir nuestro pecado. Yo no sé qué tan pecador usted se siente. Yo mucho. Y usted podría decir: pastor, yo me siento muy pecador. Bueno, te voy a decir, por más pecador que te sientas, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Pero nuestro pecado no nos deja percibir verdaderamente nuestro pecado. Y por eso mismo no podemos apreciar en su verdad la dimensión de su perdón. No podemos apreciar cuán grande es el perdón que Dios ha derramado sobre nosotros. O sea, entre más pecador te ves, más vas a apreciar que Dios te ha concedido perdón y de pura gracia. Por eso es que tenemos que comparar la negrura de nuestro pecado con la brillantez de la perfecta santidad y brillantez de nuestro Dios. Porque la única forma en que nosotros podemos crecer en nuestro entendimiento de la cara horrible de nuestra pecaminosidad es cuando usted y yo vemos cuán grande ha sido su perdón para con nosotros. Ahora le pregunto: ¿qué tan profunda es tu convicción de pecado? Verdaderamente. Simón despreció a esta mujer porque él se creía superior a ella. Incluso llegó a despreciar a Jesús por tratarla con tanta gracia. Este no es, ¿cómo fue que él dijo? Si este fuera profeta, lo despreció. ¿Sabe cómo usted se puede examinar, o de qué manera usted se puede examinar correctamente? Si usted ve que hay desprecio en su corazón por personas que muestran que están pecando más que usted, si usted desprecia a ciertas personas por su pecado, entonces tú no entiendes lo pecador que eres. Hay gente que dice que no puede soportar los homosexuales, las lesbianas, los fulanos, los chismosos, no sé qué. Todo el que piensa así es porque no se ha dado cuenta qué tan pecador es. Porque Cristo no desprecia a nadie. Pensar así, ¿sabe qué produce? Produce un corazón fariseo. Eso es lo que produce. Nos creemos superiores a los demás y todos somos pecadores iguales a nosotros. Sinceramente. Yo no sé si usted puede decir honestamente que usted no tiene ni la más mínima idea de cómo agradecer a Jesús por amarlo tanto. O a pesar de que usted se dé cuenta de que usted es tan despreciable por causa de su pecado,
Mírese verdaderamente frente a la santidad de Dios para que usted se examine verdaderamente qué tan pecador es. Sí. Pastor, yo soy demasiado pecador, sí. Usted está exagerando, pastor, en serio. ¿Qué dice la Escritura? Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo a amar a Dios. Era de continuo solamente al mal. Así somos en Cristo. Así somos en Cristo. Ahora, una de las cosas más maravillosas de nuestro Señor Jesucristo es que así como Él es perfectamente santo, por su gracia y su bondad, Él es perfectamente accesible. Usted y yo podemos venir a Él, pero necesitamos venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es santo. Por eso el más santo, el más puro y el más accesible de las... Él es el más santo, el más puro y el más accesible a las personas más bajas y al más pecador. Él es. Con razón alguien decía que Cristo es amor cubierto de carne. Cristo es puro amor cubierto de carne. Yo le hago una pregunta. ¿Así es como usted ve a Jesús? ¿Verdaderamente así es como usted lo ve? ¿O por sus propios prejuicios usted ha llegado a creer que Jesús es como usted y como yo? ¿Será que somos iguales? Dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Alguien decía que de forma natural nosotros tenemos la tendencia a pensar en Jesús tocándonos de la misma manera que un niño, o sea, a Jesús, tocándonos a nosotros de la misma manera que un niño pequeño estira la mano para tocar una babosa por primera vez, con la cara arrugada y dando un grito de disgusto. Muchos piensan que Jesús es así con nosotros. Que Jesús cuando se acerca a nosotros, es que viene y se acerca a nosotros a abrazarnos, tapándose la nariz. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Él se acerca a nosotros en medio de la perversidad de nuestro pecado y malolientes por nuestro pecado y nos abraza y nos recibe porque dice que Él es manso y humilde de corazón. Él es manso y humilde de corazón plenamente. Hermanos, hermanas, aproveche este momento. Aproveche lo que Dios está hablando. Aproveche lo que Dios está diciendo para que usted tenga un corazón que verdaderamente se incline a amarlo a Él y a vivir para Él. Aún en medio de todo lo que se esté viviendo. Para que usted, a través de lo que el Señor está hablando, tenga un corazón verdaderamente apasionado por Él. Por Él, solamente por Él. Y no vaya a pensar, uy, pastor, pero es que ese mensaje es un mensaje evangelístico para aquellos que no conocen al Señor. No, este mensaje es para usted que es cristiano. Para los que no conocen al Señor, sí, pero este mensaje es para usted que es cristiano. Para usted y para mí es este mensaje. Porque tal vez haya alguien aquí que puede ver que su amor por el Señor se ha estado apagando. Y que ya no tiene esa extrema devoción por Jesús. Este mensaje es para eso. Este mensaje es para eso. Y entonces usted pueda meditar en la magnitud de su pecado y meditar en la extraordinaria grandeza del amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. A veces se apaga el fuego. Necesitamos que Él encienda ese fuego en nuestro corazón. Amén. Hermanos, hermanas, yo quiero que se pregunten algo por un momento y los niños también. Todos. Esto es para los niños también. Y quiero que se pregunten algo. ¿Cuál es, escuchen muy bien, cuál es el nivel de tu amor por Cristo? ¿Qué tanto le amas verdaderamente? ¿Cuál es tu nivel de tu amor por Cristo? ¿Qué tanto amas a Jesús? ¿Qué tanto estás amando a Jesús?
Escucha, cuando entendemos lo grave de nuestro pecado y lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos, ¿qué tuvo que hacer para salvarnos? Enviar a su Hijo unigénito a sufrir por nosotros, a morir por nosotros. Cuando usted y yo logremos percibirlo y entenderlo con claridad, entonces podremos maravillarnos de la magnitud y la majestuosidad de la gracia de Dios. Esa gracia que sin merecernos Él nos la dio. Y cuando logres entender eso, entonces eso te va a impulsar a amar más a Dios con todo tu corazón, a adorarle más con todo tu ser, a servirle más con todas las fuerzas de tu ser. Escucha, un corazón agradecido es un corazón que adora a Dios. Y ese profundo amor por Dios es la mejor prueba y testimonio a los que están a nuestro alrededor de que Dios tiene un verdadero poder transformador y que es por medio del Evangelio de Jesucristo. Ese poder que hay en el Evangelio, que te transforma y que te cambia, demuestra que verdaderamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados. El pastor Juan Carlos Weil dice en su libro El secreto de la vida cristiana esto, escucha con atención. Quien ha sido, escucha muy bien, quien ha sido abundantemente perdonado por Cristo, hará siempre mucho por la gloria de Cristo. Y el que goza de una completa seguridad de perdón vivirá una vida de íntima comunión con Dios. Entonces ahora medita en la magnitud de tu pecado. Medita en la extraordinaria grandeza del amor de Dios mostrado en la cruz. Y pídele al Señor en oración. Pídele al Señor en oración que te ayude a vencer todo lo que te está impidiendo que te acerques a Él. Pídele al Señor en oración que vuelva a encender tu corazón para que arda plenamente la llama de tu devoción y de tu amor por Él. Porque nuestro bendito Salvador merece de nosotros la más profunda y la más ardiente pasión, devoción y amor por Él. Amén. Aún en los peores momentos de tu vida, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún en medio de los problemas, de las necesidades, de las dificultades, aún en medio de todo eso, aún en medio de todo eso, evalúa la grandeza del Señor. Recuerda esto. Para el que no conoce al Señor y para nosotros que somos cristianos, hoy el Señor nuevamente nos está hablando. Ninguno de nosotros, nadie sabe cuándo va a morir. Probablemente todos aquí seamos cristianos, o probablemente aquí haya alguien que incluso estando aquí y lleve tiempo, aún no ha sido perdonado, aún no ha sido salvo. Escucha, el Señor nos quiere decir a nosotros y a cualquiera que nos pueda escuchar después o ver en YouTube, quiere decir al que es pecador, al que no conoce a Cristo, que hay que escuchar con atención su mensaje y venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si no, un día lo vas a lamentar, un día lo vas a tener que lamentar. Oí el mensaje, escuché la palabra, Dios me habló, Dios me llamó y yo lo rechacé, y lo vas a tener que lamentar durante todo el resto de la eternidad. Así que, hermano, por favor, no desprecie esta oportunidad que Dios le está dando, de que usted se acerque legítimamente al Señor, de que usted ayude a todos estos niños no a ser religiosos y venir a la iglesia, sino a que verdaderamente en medio de las peores situaciones ellos vean que usted ama al Señor, que usted obedece al Señor, que usted vive para su Señor, que usted tiene un corazón apasionado para su Señor, para que estos niños puedan apasionarse por el Señor de la misma manera que Él quiere que lo hagamos. Hagamos eso. Que podamos entender que las puertas de la salvación aún siguen abiertas para todo aquel que cree. Que Cristo sigue aún del otro lado de la puerta, esperando a que crucemos, para recibirnos y para decirnos: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por la bendición que nos has dado. Te rogamos, Señor y Dios, que este mensaje sea de beneficio, de bendición, de edificación, que nos convenza,
de nuestro abundante pecado y de la abundante gracia que has derramado sobre nosotros, para que así entonces te amemos sobreabundantemente, apasionadamente, que vivamos para tu gloria, que no haya nada que nos aleje de ti, que no haya nada que nos aleje de la oración, que no haya nada que nos aleje de ir a tu palabra, que no haya nada en lo absoluto que nos aleje de congregarnos como iglesia, que no haya nada que impida que predicamos el evangelio a los que no te conocen y que seamos un ejemplo vivo a nuestras familias. Por favor, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender cuánto nos amas y cuánto nos quieres bendecir. Por favor, Señor, que nuestro corazón se humille delante de ti, Señor. Que renunciemos, Señor, a todo pecado, a la mentira, al engaño, al desgano, al desánimo, a la idolatría. Que renunciemos a todo, mi Dios, por amor a ti. Por favor, Señor. Somos incapaces en nuestras propias fuerzas de hacerlo, pero contamos con esos medios de gracia que nos has dado para lograrlo. El mejor de todos, el más glorioso, tu glorioso y maravilloso Espíritu que viene a habitar en nosotros. Tu palabra escrita que la dejaste inspirada por el mismo Espíritu Santo para que nosotros nos alimentásemos, creciéramos y avanzáramos en nuestro conocimiento de ti, el amor hacia ti, Señor. La iglesia, en la cual podemos encontrar ayuda y respaldo en aquellos hermanos que tienen pasión y devoción por ti. Por favor, Señor, ayúdanos a tomar todos los medios de gracia para poder crecer en el conocimiento tuyo. En tus manos, Señor, estamos. Somos débiles, pero tú, Señor, eres el poderoso, el victorioso que habita en cada uno de aquellos que venimos a ti en arrepentimiento y fe. Por eso te rogamos que nos sigas ayudando, que nos sigas convenciendo, que salgamos de este lugar con anhelo, con deseo, con fervor, con pasión, que esta palabra y que este mensaje nos conduzca a meditar de tal manera que nosotros verdaderamente anhelemos más y más, agradarte, adorarte, servirte y amarte con todas las fibras de nuestro ser, porque entendemos cuán grande ha sido nuestro pecado, cuán grande ha sido nuestro perdón, y entonces debe ser grande nuestro amor hacia ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las palabras de aliento que tú traes aquí, porque cuando vemos que tú nos amas por encima de todo y que estás buscando que nosotros nos arrepintamos para perdonarnos, no hay mayor gozo que ese, que podemos venir a ti confiadamente, porque tú no nos señalas, porque tú no nos criticas, sino porque como a esta mujer nos recibes, nos atiendes, nos perdonas y nos salvas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por todos y cada uno de aquellos que has traído en este día a este lugar. Gracias, Señor, por todos los que puedan escuchar este mensaje a través de YouTube, a través de cualquier medio en que sea transmitido, Señor. Bendice cada alma, Señor. Salva a aquellos que no te conocen y edifica tu iglesia conforme a tu propósito, porque te lo pedimos hoy, dándote gracias por tu fidelidad y misericordia. Y ahora, Señor, al salir de este lugar, te rogamos que nos lleves en bendición, en victoria, a nuestros hogares, a seguir meditando y que tu palabra sea el aliento y el combustible para seguir adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén y amén.